La industria automotriz europea, pilar fundamental de la economía del continente durante décadas, enfrenta hoy su mayor desafío histórico. Un coloso que tambalea entre la tradición y la innovación, entre el pasado glorioso y un futuro incierto. Analicemos cómo la industria que revolucionó la movilidad global ahora lucha por su propia supervivencia, en un mercado radicalmente diferente. Comenzamos. La historia comienza con un detonador importante. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Porsche, símbolos del poderío industrial alemán, experimentan caídas históricas en sus ventas. Los números hablan por sí solos. Volkswagen entregó 9,03 millones de vehículos en 2024, un 2,3% menos que el año anterior. Mercedes-Benz vio desplomarse sus ventas un 3% hasta los 1,98 millones de unidades. BMW experimentó una caída del 4% hasta los 2,45 millones de vehículos. Y Porsche, la joya de la corona del lujo deportivo alemán, ha visto cómo su valor de mercado se reduce a la mitad desde mayo de 2023, situándose ahora en torno a los 50.000 millones de euros. Pero, ¿qué hay detrás de esta crisis sin precedentes? La tormenta perfecta se ha conformado por la confluencia de múltiples factores, que han golpeado simultáneamente a estos gigantes industriales. El primero y más significativo, China. El gigante asiático, que durante años fue el mercado más lucrativo para los fabricantes europeos, se ha convertido en su mayor dolor de cabeza. La industria automotriz china, liderada por empresas como BYD, ha evolucionado de manera vertiginosa, pasando de ser un simple imitador a convertirse en un formidable competidor global. En China, las ventas de Volkswagen cayeron un 9,5%, Mercedes-Benz experimentó una caída del 7%, y el caso más dramático, Porsche, cuyas entregas en China se desplomaron un 28%. La dependencia del mercado chino, que representa enormes beneficios para los fabricantes europeos, se ha convertido en su talón de Aquiles. China sigue caracterizándose por una feroz guerra de precios entre más de 120 competidores, señaló Volkswagen en un comunicado reciente, reconociendo la brutal competencia en el mayor mercado automovilístico del mundo. El segundo factor crítico, la transición hacia los vehículos eléctricos. Lo que debía ser una evolución natural se ha convertido en un camino lleno de obstáculos. Las ventas de vehículos eléctricos han experimentado una desaceleración significativa en Europa. Los consumidores europeos han mostrado cierta resistencia a abandonar los motores de combustión, y la eliminación de subsidios gubernamentales ha complicado aún más la situación. Mercedes-Benz vio cómo las ventas de sus modelos totalmente eléctricos se desplomaban casi una cuarta parte el año pasado. Volkswagen experimentó una caída similar tanto en Europa como en Estados Unidos. Porsche, que apostó fuertemente por la electrificación con modelos como la Taycan, ha tenido que ratificar su estrategia, destinando este año 800 millones de euros para ampliar su cartera con más modelos de combustión e híbridos enchufables. Lo que nos falta en Europa y Alemania es una agenda política clara e inequívoca para impulsar la movilidad eléctrica. John Lawler, vicepresidente y director financiero de Ford. Esta declaración resume perfectamente el sentimiento de frustración en la industria. A esto se suma un tercer elemento devastador, el aumento en los costes de producción. Los precios de la energía en Alemania, epicentro de la industria automotriz europeo, triplican aproximadamente los de Estados Unidos y China, y son un 40% más altos que en la vecina Francia. La invasión rusa de Ucrania alteró dramáticamente el suministro de gas barato que alimentaba a la industria alemana, elevando los costes de producción a niveles casi insostenibles. Y como si todo esto no fuera suficiente, las tensiones comerciales con Estados Unidos añaden otra capa de complejidad. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio y ha advertido sobre posibles sanciones a la Unión Europea, exponiendo aún más la vulnerabilidad de una industria que depende significativamente de las exportaciones. Este cóctel de adversidades ha obligado a los fabricantes europeos a tomar medidas drásticas para sobrevivir. Ford ha anunciado el recorte de 4.000 puestos de trabajo en Europa, principalmente en Alemania y Reino Unido. Porsche eliminará 1.900 empleos en sus plantas alemanas hasta 2029.
Volkswagen ha tenido que negociar con su poderoso sindicato la reducción de capacidad de 5 plantas y trasladar la producción del emblemático Golf desde Wolfsburg, Alemania, a México. La magnitud de estos ajustes refleja la gravedad de la crisis. Estamos hablando de una industria que representa aproximadamente el 5% de la economía alemana y emplea a casi 780.000 personas solo en Alemania. El impacto va mucho más allá de los números. Estamos presenciando la transformación de un sector que ha definido la identidad industrial europea durante más de un siglo. Pero en medio de esta tormenta, algunas compañías muestran signos de resistencia. BMW ha logrado aumentar sus ventas de vehículos eléctricos un 14% el año pasado, con modelos como el sedán i4 o el SUV iX1. Los vehículos totalmente eléctricos ya representan el 17% de las ventas totales de BMW, posicionándola mejor que sus competidores en la transición hacia la movilidad eléctrica. Renault también ha logrado navegar estas aguas turbulentas con relativa estabilidad, proyectando un margen operativo de al menos el 7% en 2025, frente al 7,6% del año anterior. Las acciones de la compañía francesa han subido alrededor de un 26% en los últimos 12 meses y hasta un 110% en los últimos 5 años, un rendimiento extraordinario en un sector en crisis. ¿Cuál es la estrategia de supervivencia que están adoptando estos fabricantes? La diversificación y las alianzas estratégicas parecen ser la clave. Volkswagen está forjando nuevas asociaciones tecnológicas con la china XPeng y la startup estadounidense Rivian. Renault se ha asociado con la china Zhejiang Geely y Saudi Aramco para desarrollar tecnología híbrida a través de su empresa Horse Powertrain. Pero quizá el ejemplo más significativo de esta nueva era de colaboraciones sea el reciente acuerdo con Uber Technologies y BYD, para introducir 100.000 vehículos eléctricos en la plataforma de la empresa de transporte. Esta alianza plurianual, que comenzará en Europa y América Latina, antes de extenderse a Medio Oriente, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es algo que no es una noticia agradable para las ensambladoras europeas. La pregunta que flota en el aire es si estas estrategias serán suficientes para revertir la crisis. Necesitamos un giro económico ya, afirmó Hildegard Müller, que dirige el lobby automovilístico alemán BDA. Sus palabras reflejan la urgencia de medidas que reduzcan la burocracia e impulsen el crecimiento para que Alemania vuelva a ser competitiva en el escenario global. Mirando hacia el futuro, el horizonte presenta tanto desafíos como oportunidades. BMW presentará pronto el primer auto de su línea Nubio Class, de coches enchufables cuya producción comenzará a finales de 2025. Mercedes-Benz pretende revivir sus ventas de vehículos eléctricos con su berlina de entrada de gama CLA, y Renault lanzará nuevos modelos incluyendo el R4 eléctrico. Estas iniciativas demuestran que, a pesar de las dificultades actuales, la industria sigue apostando por la innovación como camino hacia la recuperación. Sin embargo, el éxito de estas estrategias dependerán en gran medida de factores externos como las políticas gubernamentales, la evolución de las tensiones comerciales y, sobre todo, la respuesta de los consumidores. La crisis actual no es solo un bache en el camino, representa una transformación fundamental de una industria que ha sido el pilar de la economía europea durante generaciones. Estamos presenciando el fin de una era y el doloroso nacimiento de otra, donde las reglas del juego han cambiado drásticamente. Los fabricantes europeos se enfrentan a una encrucijada: adaptarse o perecer. Aquellos que logren reinventarse sobrevivirán. Los que se aferren al pasado corren el riesgo de convertirse en reliquias de una era industrial que ya no existe. En ese mundo en constante evolución, las historias de éxito del pasado no garantizan la supervivencia futura. La industria automotriz europea está escribiendo ahora su capítulo más desafiante, y solo el tiempo dirá cuáles de esos gigantes lograrán mantenerse de pie cuando la tormenta finalmente amaine. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrán las empresas europeas hacer frente a la competencia china? ¿O están condenadas a desaparecer o ser vendidas? Si te gustó o te sirvió el video, dale like, o si lo prefieres, suscríbete. Subimos videos semanalmente. Hasta la próxima.